Bueno, entonces, pues a empezar. Las fórmulas que ven en azul son las fórmulas para derivar funciones logarítmicas. Recuerden que hay dos tipos de logaritmos. Logaritmo natural, que es el que muchos confunden con in, pero no es in, es logaritmo natural, que aquí lo van a ver del lado derecho, del izquierdo, perdón, ¿ok? Y además del logaritmo natural, tenemos un logaritmo de base A, que puede ser base 10, base 2, base 3, base 5, es la base diferente a exponencial, digo a Euler, ¿ok? Entonces, ¿qué es la fórmula que tenemos aquí abajo? Repito, hay dos logaritmos, logaritmo natural y logaritmo base A. Así que para eso, aquí nos están presentando 4 fórmulas, pero van a ver que ahorita que las revisemos, en realidad solamente son 2. ¿Por qué? Vamos a empezar con las que dicen logaritmo natural. Logaritmo natural a la izquierda dice logaritmo natural de u, que u hace referencia a una expresión más compleja que solo la variable x, es decir, puede ser logaritmo natural de 2x, logaritmo natural de x cuadrado más 1 o logaritmo natural de cualquier otra expresión que se considere una función, ¿ok? La derivada de logaritmo natural de u sería 1 entre u por la derivada de u. Cuando acomodas estos elementos de esta manera, ya tienes la primera derivada, ¿sí? Ahora, del lado derecho existe otra función que se te puede presentar para que tú la derives, que es logaritmo natural del valor absoluto de u. Estas líneas que se supone que son verticales, es el valor absoluto de algo que esté dentro de ese valor absoluto. Recuerden que puede ser cualquier tipo de función, tanto algebraica como trascendente, ¿ok? Sin embargo, aunque sea un valor absoluto de u, aparentemente es diferente que la que está aquí a la izquierda. Cuando vas a derivar, resulta que es exactamente lo mismo, es 1, este es un 1 entre u por la derivada de u. Entonces resulta que es la misma fórmula de derivación, 1 entre u por la derivada de u, es lo mismo. Entonces es más común que nos presenten una función sin valor absoluto que con valor absoluto. O por lo menos ya sabes que se derivan igual. Entonces, pues en vez de aprenderse estas dos fórmulas que están aquí al principio, pues nada más yo les recomiendo que se aprendan la que está aquí con la palomita verde, ¿ok? Esa te sirve para cualquiera de las dos, es la misma. Ahora, aquí en el siguiente nivel, en el segundo renglón de las fórmulas que están en azul, tenemos el otro tipo de logaritmo, el logaritmo base A. Pero en la primera fórmula en la izquierda dice el logaritmo base A de x. Es decir, no te sirve para un 2x o no te sirve para un x cuadrado más 1 o solo es para el logaritmo base A de x. Entonces queda corta para aplicarla a cualquier otro tipo de expresión más compleja. Bueno, si hacemos esta derivada sería 1 entre x por el logaritmo natural de la base del logaritmo, ¿sí? A es la base del logaritmo. ¿Ok? Pero a la derecha viene una fórmula similar, excepto que no estamos haciendo referencia a x, sino estamos haciendo referencia a u. Y u, repito, es cualquier otra expresión más compleja que la variable x. De manera que tenemos logaritmo base a de u, se deriva poniendo un 1 arriba entre u, lo que consideres como u, por el logaritmo natural de la base de ese logaritmo y luego por la derivada de u, que es lo que le faltaba a la fórmula de la izquierda. No ponen derivada de u porque derivada de x es 1, entonces no se escribe, sería un paso extra. Bueno, entonces les recomiendo que utilicen la fórmula de la derecha, esta que está con la palomita. Entonces en vez de 4 fórmulas para aprenderse, pues nada más se aprenden 2. Esas les van a servir para derivar funciones logarítmicas, que repito, son de 2 tipos, o logaritmo natural o logaritmo de cualquier base, ¿ok? Estas fórmulas
compárenlas con las que ustedes ya habían investigado, verifiquen que sean las mismas. Si no, tomen nota ahorita porque me voy a empezar a mover, ¿ok? Vamos a ver cómo se aplican esas dos fórmulas. Miren, aquí en pantalla ya había resuelto dos ejercicios. En el primero, que aparece aquí a la izquierda, tenemos una función que es, aquí está, y es igual al logaritmo natural de 2x. Desde que vemos un ln, inmediatamente tenemos que llamar nuestra formulita y es la que aparece aquí arriba. Es 1 entre u por la derivada de u. Hay que identificar quién es u y luego derivamos a u. U es a lo que le vas a sacar el logaritmo, es decir, 2x. La derivada de u entonces es un 2. Sustituyéndole en la fórmula de derivación de este tipo de funciones sería 1 entre 2x por la derivada de u. Aquí está la derivada de u, ¿ok? Ese 2 que está ahí. Reduciendo la expresión nos damos cuenta que tenemos un 2 en el numerador y un 2 en el denominador, así que aplicamos la ley de la cancelación y solo nos quedaría 1 entre x. Eso sería la primera derivada de la función y, ¿ok? Y aplicamos la fórmula del logaritmo natural de u. ¿Está bien? Me voy entonces al otro ejercicio. Ahora tenemos una función que es logaritmo, es logaritmo de 2x al cuadrado más 1. Este es el otro tipo de logaritmo. Yo quiero que me digan, muchachos, ¿qué base tiene este logaritmo que aparece a la derecha? ¿Cuál es la base de ese logaritmo? Es base 10. La base 10 por lo general no se escribe, pero todos los que estudian matemáticas saben que en realidad es base 10. De hecho, si tienen a la mano una calculadora, una calculadora científica, van a poder ver que hay una tecla que precisamente dice log y ese es base 10 por default, ¿ok? Cuando hay una base diferente a 10, por ejemplo, una base 3, pues aquí se escribiría el 3 como subíndice, es decir, aquí en la parte de abajo. Por ejemplo, estaría así. Es decir, una base diferente de 10 se tiene que escribir, ¿ok? En este caso es base 10. Y aquí identificamos primero nuestros elementos para poder sustituir en la fórmula. La fórmula que vamos a trabajar es esta que está aquí, en la que vimos en segundo término. Logaritmo base a de u. ¿Ok? Para eso ocupamos elemento de u, saber quién es la base y saber la derivada de u. Aquí lo tenemos. U es a lo que le vas a sacar el logaritmo. O sea, todo lo que está entre paréntesis. 2x al cuadrado más 1. La derivada de u sería 4x y aquí no lo escribimos, pero pues lo podemos escribir. A es la base, ¿ok? Y la base de este ejercicio es un maravilloso 10. Ahora sí podemos sustituir en la formulita de aquí arriba. 1 entre u por el logaritmo natural de a. Lo voy a hacer más pequeña para que se vea bien en pantalla. Aquí lo reduje, pues, pero lo voy a hacer por pasos. Aquí sería 1 entre u, esto es u, por el logaritmo natural de 10, que la base es 10, ¿ok? Esto es a, y por la derivada de u, que la derivada de u es 4x. Entonces aquí estaría el 4x, ¿ok? Repito, este es u, este es a, y esto sería u' o derivada de u. Es lo mismo, ¿ok? Ahora bien, pues este 4 se puede multiplicar por este 1, entonces desaparece de aquí. Lo voy a reducir para no escribir todo. Y te queda aquí arriba 4x entre 2x al cuadrado más 1 por el logaritmo natural de 10. Y hasta ahí lo dejamos. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 10 no es un número entero, es un decimal. Y para que no se vea feo, pues lo dejamos así. El 4x no se puede cancelar con nada de 2x al cuadrado más 1. Así que, pues ahí lo dejamos. Esa sería la primera derivada. ¿Ok? Bueno, voy a poner en pantalla, ya saben, ejercicios. Tengan a la mano un lápiz o algo con que escribir. Vamos a empezar con el ejercicio 1. Ayer hicimos el 2, 3 y 4 en la clase. Ahorita vamos a trabajar con el 1. Aquí, en pantalla, el ejercicio 1 es logaritmo natural del valor absoluto de x a la cuarta más x al cubo. A lo mejor no se alcanza a ver bien, pero es x al cubo al final. Voy a hacer más grande. Entonces hay que trabajar con el ejercicio 1. Muy bien, muy bien. Ok, ahora,
Fíjense, lo voy a poner de una vez, el resultado. Aquí está en pantalla. Fíjense que, pues primero, hay que identificar que estamos hablando de un logaritmo natural, por lo tanto nos vamos con la formulita que es 1 entre u por la derivada de u. Hay que identificar nuestros elementos. Tenemos a u como todo lo que está dentro del valor absoluto, que es x a la cuarta más x cúbica. Por lo tanto, su derivada, esto es lo mismo que u', ¿ok? Es otra manera de representar. La derivada de u sería 4x al cubo más 3x al cuadrado. Y se sustituye en la fórmula de derivación. Esto ya es la derivada. Sustituyendo nuestros elementos tal y como indica la fórmula. 1 entre u, esto es u, por la derivada de u. Esto es la derivada de u. Hasta ahí llega la primera derivada. Ahora bien, tenemos que pues reducirla algebraicamente hablando. Hay que reducirla y queda 4x cúbica más 3x al cuadrado entre x a la cuarta más x cúbica. Sin embargo, pues algebraicamente todavía podemos avanzar. Si vemos, podemos factorizar un x al cuadrado tanto arriba como abajo, lo factorizamos y luego aplicamos la ley de la cancelación, o sea, este cuadrado con este cuadrado se van y solamente nos queda 4x más 3 entre x cuadrado más x. Y todavía podemos seguir jugando con el álgebra porque en el denominador podemos factorizar una x y nos quedaría de esta manera. Obviamente estas tres expresiones son equivalentes, es decir, cualquiera de esas tres está bien, pero si pueden avanzar más algebraicamente, pues avancen más. Vamos a empezar entonces con otro ejercicio. Hasta ahí ya aplicamos una fórmula de logaritmo. Vamos haciendo la número 6, este que está aquí, ¿ok? Recuerden que las 2 y 3 y 4 las hicimos ayer, ahora vamos a trabajar con la número 6. Aquí se las dejo en pantalla y recuerden, bueno, una observación, este 10 no se tiene por qué escribir, solamente sería logaritmo de 2x, ¿ok? Lo puse pues, para que fuera más fácil saber cuál es la base de ese logaritmo, pero pues, ustedes ya saben que es base 10, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que esto. Por favor, calculen la primera derivada de esa función. Bueno, vamos con la respuesta. Bueno, ya saben que el 10 no se escribe, nada más aquí lo hice porque estábamos en una clase donde quería indicarles que la base de este logaritmo era 10, pero bueno, no se escribe. Ubicamos los elementos para nuestra fórmula de derivación, que es esta que está aquí en anaranjado. Esta es nuestra fórmula de derivación. Ocupamos saber quién es u por el logaritmo natural de la base y la derivada de u. Por lo tanto, u es 2x, la derivada de u es 2 y la base es 10, ¿ok? Esos elementos los sustituimos en la fórmula teniendo 1 entre 2x por el logaritmo natural de 10 por 2. Y efectivamente los dos son factores comunes, por lo tanto 2 entre 2 da 1, ¿ok? Y por eso queda 1 entre x logaritmo natural de 10. Ahora, aprovechando esta nota que puse aquí en la clase anterior, al derivar cualquier función, lo que estamos encontrando es la razón de cambio instantánea de cualquier cosa que describa la función. Por ejemplo, imaginemos que este logaritmo de 2x representa el comportamiento de un crecimiento celular, no de un celular, sino un crecimiento de células, ¿ok? O a lo mejor representa la temperatura de cierta región, o a lo mejor representa el aumento del volumen de un cuerpo. No sé qué puede representar. Imagínense lo que usted quiera. Y el comportamiento de esta función se va modificando con cierta rapidez, cierta velocidad. Y al derivarla, nosotros encontramos esa ecuación que nos va a permitir determinar la rapidez instantánea con la que se efectúa ese fenómeno en cada instante de tiempo, si así lo necesitas saber. Por ejemplo, 1 entre x logaritmo natural de 10 está listo para que sustituyas cualquier valor de x. Que x, si supongamos que es tiempo, pues a lo mejor medimos lo que pasa con este fenómeno a la hora, o a las 2 horas, o al segundo, o a los 5 segundos en el que se inició el fenómeno, ¿ok? Y cuando lo resuelves, sustituyes el valor de x, te va a dar un valor, que ese valor representa una pendiente. Puede ser positivo o negativo, dependiendo si está aumentando o disminuyendo, pero te va a dar un valor.
y ese valor es utilizado para cuando te piden encontrar la ecuación de la recta tangente que representa la rapidez instantánea de ese fenómeno. No pierdan de vista para qué estamos derivando. No nada más es un proceso matemático que no nos sirve para nada, sino en realidad estamos encontrando la manera de determinar la rapidez en la que se efectúa un fenómeno en un instante. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando hacen el cálculo de m, finalmente se va a terminar sustituyendo aquí en la ecuación de la recta tangente, que solamente es la representación gráfica de un fenómeno que sucede en la vida cotidiana, digamos, ¿ok? Esta m se sustituye aquí y, por ejemplo, si te pedían el punto x y y específico, a lo mejor te piden, por ejemplo, en el 2, ¿sí? En el 2 y ya y1 pues ya lo tendré que calcular y sería este y1 que está aquí y este x1 que está aquí y ya con eso llegas a una ecuación de la forma mx más b, que esa es la tangente que se dibuja representando la razón de cambio instantáneo, ¿ok? Se los comento porque en algún momento se los voy a pedir, ¿ok? Y que no lo olviden porque ya lo vimos. Este 10 que puse en el logaritmo de la función no se debe escribir, de hecho, ¿ok? No se debe escribir. Eso lo puse para una clase, esa clase específicamente que les quería indicar que esa era la base del logaritmo, pero de hecho no se escribe. Ahora, en la fórmula de derivación, como ya estamos cambiando de logaritmo a logaritmo natural, sí, la fórmula te pide que sea logaritmo natural de A, o sea, logaritmo natural de la base. Ahí sí tienes que escribir el 10. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Este ya quedó. Vamos ahora el 5 que teníamos aquí al inicio. Aquí está en pantalla. Se los dejo en pantalla para que lo vayan trabajando. En el número 5 que aparece ahí en pantalla es una función exponencial que tiene su propia fórmula de derivación. Sin embargo, el exponente incluye también un logaritmo. Por lo tanto, vas a tener que llamar las fórmulas de los logaritmos que le corresponde. Este es un logaritmo natural. Ahora, ¿qué notan en el exponente de e? ¿Qué es? ¿Es una suma, una división o un producto? Es un producto, muy bien. Por lo tanto, tienen que derivarlo por la regla del producto. ¿Ok? Háganlo por partes, ordenado, para que no se vayan a perder en el proceso. La fórmula del producto, recuerden, hay que tener hagan un formulario de hojas recicladas si quieren, chiquito, un cuadernito chiquito, y ahí vayan dando las fórmulas que no se sepan. Es muy útil. Yo sé que ustedes manejan mucho lo digital y prefieren lo digital, pero a veces es más útil, sobre todo cuando estamos trabajando matemáticas, tenerlo a la mano, un librito. Y va a llegar un momento en que no ocupen revisar el libro porque se van a aprender las fórmulas. Sí, eso es importante. Y en la medida que nosotros practiquemos, es en la medida que nosotros nos vamos a aprender esas fórmulas. La derivada de un producto, si tienes una función que se está multiplicando, digamos que es u por b, ¿sí? Que en este caso es x por el logaritmo natural de x. Sería u por b. Entonces la derivada va a ser la derivada de u por v más, eso es más, u por la derivada de v. Esa es la formulita que vamos a utilizar para derivar. Ahora, me voy a la solución de este ejercicio para que vean. Aquí está en pantalla, miren. Primero, la función que va a regir esta derivada, no al revés, la derivada que va a regir esta función es una exponencial y la derivada de una exponencial es e a la u por la derivada de u. Aquí este es un puntito, no es menos, ¿ok? Este es un puntito. Y es nuestro caso, entonces u para nosotros va a ser todo el exponente, es x por el logaritmo natural de x. Sin embargo, pues aquí hay que notar que esto es un producto, se está multiplicando x por el logaritmo natural de x. No es una suma, no son cosas iguales, sino son cosas diferentes. Una x es un polinomio y el logaritmo natural de x es una función trascendente, ¿sí? Ahora, se están multiplicando, por lo tanto tengo que aplicar la regla del producto para poder derivar a u. Como ya manejé u, entonces ya no quiero volver a manejar u y v, así que lo renombré. Y dije que x va a ser a y b va a ser logaritmo natural de x. Así que la derivada del producto, o la derivada de u, sería la derivada de a, esta es una apóstrofe, la derivada de a por b, más a por la derivada de b.
¿ok? Entonces aquí ya está resuelto. Este 1 viene de la derivada de x, que es a, ¿ok? Sería un 1. Luego se pone el logaritmo natural de x y luego más. Luego viene la segunda parte, que es a por b'. A es x por la derivada de b. La derivada de b es una expresión logarítmica. La derivada de un logaritmo es 1 entre x. Aquí está arriba, miren. En las fórmulas de derivación que debemos de tener a la mano, sería 1 entre x o 1 entre u por la derivada de u, pero la derivada de x es 1, por lo tanto solamente te va a quedar 1 entre x, ¿ok? Muy bien, entonces me regreso acá y ahí está. Aquí ya es la primera derivada, en esta parte de aquí es la primera derivada, sin embargo, pues hay que reducirla o dejarla más bonita. Este 1 por el logaritmo natural de x, solamente me queda el logaritmo natural de x. Esta x multiplicando a 1 entre x, finalmente x entre x se va a hacer un 1 y te queda este 1 de acá, ¿ok? Entonces ya tenemos a u, tenemos la derivada de u y solamente lo sustituimos en esta fórmula que está aquí. Esta es la que rige nuestra función para derivar. Y entonces sería e a la u por el logaritmo natural de x más 1. Y hasta ahí llegamos, muchachos, porque no hay más que hacerle. No hay manera de cancelar nada, ni sumar nada, ni nada, ¿ok? Hasta ahí lo podemos dejar. Esa sería la primera derivada. Observen que las funciones poco a poco vamos a ir mezclando diferentes teoremas en una sola derivada. O sea, no nada más se aplica un teorema de derivación específico, sino vas usando muchos mezclados. Por eso hay que tener muy ordenado nuestro trabajo para saber qué datos sustituir en la fórmula. ¿Ok? Ok, bueno. Hay otros ejercicios que están resueltos aquí. Miren, voy a hacer más grande la pantalla. Miren, aquí en esta parte que está en negro tenemos 6 ejercicios. 1, 2, 3 son exponenciales, 4, 5, 6 son logaritmos naturales. De hecho, son puros logaritmos naturales, que son los más comunes en las funciones para derivar. Repito, aquí hay ejercicios ya que te piden resolverlos, practíquenlos y sobre todo lo bueno de esto es que ya está resuelto aquí. No todos, ¿verdad? Pero la mayoría ya están resueltos. Por ejemplo, aquí está el ejercicio 2 de la página anterior, ya está resuelto. Yo les sugiero que los vean primero, los traten de resolver ustedes y luego comparen con el resultado que ya está hecho aquí. Y si no les sale bien en la primera, pues háganla en la segunda, en la tercera, hasta que les salga bien sin ver nada, ¿ok? Aquí hay otros ejercicios de práctica que, por ejemplo, en este ejercicio número 1 que aparece aquí, dice, es un producto donde uno de los productos es un logaritmo natural y te dicen obtener la segunda derivada, es decir, a partir del resultado de la primera vuelves a aplicar todos los procesos de derivación y obtienes la segunda derivada, ¿ok? La número 2 te dice obtener la ecuación de la recta tangente, por eso te explicaba que no se les olvide que todo lo que estamos haciendo aquí en realidad estamos calculando m, ¿sí? Y a partir de ahí ya puedes encontrar la ecuación de la recta tangente. Aquí te están diciendo que pasa por el punto 2, ¿ok? El número 3 dice obtén la primera derivada. El número 4 dice obtén la segunda derivada de este producto. Eso está interesante, ¿eh? Me gusta como para el examen. Y la número 5 dice obtén la primera derivada de esta expresión exponencial, que está relativamente sencilla. Entonces aquí, fíjense, yo creo que aquí ya están resueltos todos. Nada más traten de resolverlo sin ver el procedimiento y luego fíjense su resultado y compárenlo con lo que ya está aquí. ¿Ok? Les voy a pedir que en el formulario que les pido que hagan, pongan las derivadas de funciones trigonométricas, todas, además de las identidades trigonométricas. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Son expresiones que me van a ayudar a reducir el resultado de la primera derivada. Es decir, miren, aquí está. Este es un ejemplo de identidades trigonométricas. Esto no es la derivada, ¿ok? Esto solamente me va a permitir reducir la derivada. Por ejemplo, si en la derivada me queda seno de x entre coseno de x, lo puedo reducir o sustituir por una tangente de x, que es lo mismo, pero se escribe pues, de manera más compacta, más corta. Otra identidad trigonométrica es cosecante de x, que aparece aquí, es equivalente a 1 entre el seno de x. Entonces en algún momento los vamos a utilizar.
por lo que les pido que por mañana las tengan a la mano. Derivadas de funciones trigonométricas e identidades trigonométricas, ¿ok? Sí, mañana nos escuchamos entonces. Repito que una cosa son las derivadas de las funciones trigonométricas y otras son las identidades trigonométricas. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Bueno, y nos escuchamos mañana, ¿ok? Bye, cuídense.